En el principio, según el relato del Génesis, Adán y Eva fueron creados por Dios, y de su unión nacieron los primeros seres humanos, Caín y Abel. Más tarde, tras el asesinato de Abel, nacería Set. Pero aquí surge el misterio. ¿Con quiénes se casaron Caín y Set? La Biblia nos dice que Caín tuvo un hijo llamado Enoc, y Set engendró a Enos, pero ¿quiénes fueron las madres? Aquí entra la historia prohibida, la que no se lee en los sermones, la que no aparece en los pasajes más conocidos, pero que vive en antiguos textos hebreos, relatos gnósticos, códices olvidados y tradiciones orales milenarias. Hoy, abriremos la puerta del Edén no solo para mirar a Adán y Eva, sino a las hijas que la historia oficial intentó borrar. El Génesis 5:4 dice: y los días de Adán después que engendró a Set fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Hijas. Plural. Pocas veces se menciona esta línea. Pero según antiguos comentarios judíos del Midrash, Adán y Eva no tuvieron solo 3 hijos. Tuvieron decenas, quizás cientos de descendientes, entre ellos hijas nacidas con o después de Caín, Abel y Set. Algunos textos antiguos dicen que cada hijo varón nacía con una hermana gemela. Y en algunas versiones, con 2 hermanas gemelas. Luluba, Abán, Asura, Valvira. Estos nombres no aparecen en la Biblia canónica, pero sí en los textos apócrifos como el libro de los Jubileos, el libro de Adán y Eva o incluso en el Zohar, el texto místico del judaísmo. Tras el asesinato de Abel, el primero cometido por manos humanas, Dios maldijo a Caín y lo expulsó lejos del Edén, condenándolo a vagar por la tierra. Fue enviado a una región desconocida llamada Nod, al oriente del Edén. Un lugar árido, solitario, sin la bendición de Dios. Pero Caín no se fue solo. Según antiguos textos judíos y etíopes, no mencionados directamente en la Biblia canónica pero presentes en obras como el libro de los Jubileos y el libro de Adán y Eva, Caín fue acompañado por su hermana, una mujer llamada Abán, o Luluba, en las versiones más antiguas del cristianismo oriental. Abán no era una figura secundaria. De hecho, los relatos antiguos la describen como una de las hijas primogénitas de Eva, nacida junto con Caín como su hermana gemela. Esto puede sonar extraño o incluso tabú para nosotros hoy, pero en los primeros días de la humanidad, cuando todas las personas eran hijos de una única pareja, Adán y Eva, no había otra forma de preservar y extender la especie. Las uniones entre hermanos no solo eran inevitables, sino necesarias. Sin embargo, esta unión no fue deseada. Abán, dicen los relatos antiguos, amaba a Abel, su otro hermano. No como hermana solamente, sino con un amor más profundo, más íntimo. Ella habría sido prometida a Abel, y su vínculo era más fuerte, más puro. Pero cuando Caín, lleno de celos, envidia y rabia, asesinó a su hermano Abel, todo cambió para ella. Perdió al hombre que amaba, y el destino la ató a quien lo había matado. No fue una unión por amor, sino por necesidad y por mandato. La tragedia de Abán comienza ahí. Se dice que fue obligada por la necesidad de poblar la tierra, a acompañar a Caín en su destierro. Y fue con él, no solo como hermana, sino como esposa. Esta unión forzada la convirtió en la primera madre fuera del Edén. De ella nacería el linaje de Caín, que crecería separado del favor divino. Abán dio a luz a Enoc, el primer hijo de Caín, y con él comenzaría un linaje que más adelante fundaría las primeras ciudades, dominaría los metales, construiría armas y se alejaría cada vez más del Espíritu de Dios. Muchos la ven como la madre del linaje oscuro, no porque fuera malvada, sino porque su descendencia se convirtió en la raíz de la corrupción que cubriría la tierra antes del diluvio. En este relato, Abán no es una villana. Es una víctima del destino, del pecado de su hermano, y del mundo que apenas comenzaba. Ella representa el dolor silencioso de las primeras mujeres, las que no eligieron su historia, pero que cargaron con el peso de ella. Mientras Caín comenzaba una nueva vida en la tierra de Nod junto a su esposa Abán, y de esa unión nacía su linaje, en las tierras cercanas aún vivía Set, el tercer hijo de Adán y Eva, nacido después del asesinato de Abel. Set también tomó por esposa a una de sus hermanas, Asura, una figura apenas mencionada en los textos bíblicos tradicionales, pero reconocida en antiguos escritos como el libro de los Jubileos. Ella, como Abán, era parte de esa primera generación humana, nacida directamente de Adán y Eva. La historia de estas dos familias, la de Caín con Abán y la de Set con Asura, marcaría un punto crucial en la historia de la humanidad, y muchos textos antiguos destacan el profundo contraste entre ambos linajes. Por un lado, el linaje de Caín, fundado lejos del Edén y sin el favor de Dios,
se asoció con la fundación de las primeras ciudades, el desarrollo de herramientas de metal, la construcción de instrumentos musicales y eventualmente, con la creación de armas y la corrupción moral. Era un linaje creativo, innovador, pero también rebelde. Se volvió cada vez más independiente de Dios, y según los relatos, más egoísta, violento y ambicioso. A este grupo se le llamó con el tiempo los hijos de los hombres. Por otro lado, el linaje de Set representaba algo muy distinto. Set y Asura, según los antiguos escritos, criaron a sus hijos con una fe firme en Dios. Vivían en lugares altos, apartados, alejados de las ciudades construidas por los descendientes de Caín. Este linaje mantuvo durante generaciones una vida dedicada a la meditación, la sabiduría, la justicia y el respeto por lo sagrado. A sus descendientes se les conoció como los hijos de Dios. Este contraste es muy evidente en textos como el libro de Enoc, un antiguo escrito que fue muy influyente en los primeros siglos del cristianismo. En él se describe cómo los hijos de Set vivían en las montañas, en comunión con Dios, mientras que los descendientes de Caín vivían en los valles, en ciudades llenas de ruido, comercio y orgullo. Era como si la humanidad estuviera dividida en dos caminos distintos, uno de luz y otro de oscuridad. Esta separación no solo era geográfica, sino espiritual. Uno de los linajes representaba la fidelidad a Dios y el orden divino, el otro, el rechazo de lo sagrado y la exaltación del ego humano. Pero el equilibrio era frágil, porque eventualmente, ambos caminos volverían a cruzarse, y de esa mezcla nacería otra historia aún más profunda y prohibida. En antiguos textos como el libro de Enoc, se cuenta una historia sorprendente y muchas veces ignorada. Un grupo de ángeles, llamados los vigilantes, observaban desde el cielo a los seres humanos. Estos ángeles eran enviados para vigilar la tierra, pero algo los hizo desviarse de su propósito, las hijas de los hombres. El texto dice que los vigilantes vieron que estas mujeres eran hermosas, y entonces decidieron bajar del cielo para tomar esposas humanas. Fue una transgresión grave, pues los ángeles no debían mezclarse con los humanos. Pero, ¿quiénes eran esas mujeres? Según muchas interpretaciones antiguas, incluyendo textos gnósticos y comentarios judíos, esas mujeres eran las nietas de Adán y Eva, descendientes tanto del linaje de Caín como del de Set. Eran mujeres nacidas de las primeras generaciones humanas, y se dice que tenían una belleza y una fuerza espiritual que atrajo incluso a los seres celestiales. De esas uniones nacieron los Nepilim, una raza de gigantes o héroes de renombre, como también se les llama en el Génesis. Eran poderosos, distintos a los humanos, y muchas tradiciones creen que fueron responsables de gran parte de la corrupción y el caos que llevaron al diluvio. Así, la historia de las hijas de Adán y Eva no solo toca lo humano, sino también lo divino y lo prohibido. Se entrelaza con el cielo, los ángeles caídos, y el origen de criaturas mitad humanas, mitad celestiales, un capítulo oscuro y fascinante de los tiempos antiguos. A medida que las generaciones pasaban, el linaje de Set continuaba su devoción. En cambio, el de Caín caía en corrupción. Pero la tragedia mayor fue cuando, según el Zohar y el Jubileos, los hijos de Set bajaron al valle y tomaron mujeres del linaje de Caín. La mezcla trajo una degeneración. La humanidad entera cayó en la violencia, la idolatría y el caos. ¿Quiénes eran las protagonistas de estas uniones? Las bisnietas de Eva. Mujeres poderosas, bellas, sabias, pero también manipuladas, usadas y en muchos casos, víctimas del deseo de los hombres y ángeles. Cuando Dios decidió limpiar la tierra con el diluvio, solo Noé y su familia sobrevivieron. Todos los descendientes de las hijas de Adán y Eva, excepto las esposas de Sem, Cam y Jafet, desaparecieron en las aguas del juicio divino. Con ellas se perdieron nombres, historias, cantos, leyendas. Pero en las tablillas antiguas, los pergaminos gnósticos, las historias etíopes, sus sombras permanecen. ¿Por qué no se habla de ellas? ¿Por qué la Biblia las menciona de forma tan breve y casi oculta? Algunos creen que fue un acto de censura patriarcal. Otros, que su historia era demasiado peligrosa. Y otros más, que sus nombres fueron borrados porque no eran humanas del todo. Según algunas corrientes gnósticas, Adán tuvo otra esposa antes de Eva, Lilith, la rebelde. Y según esas teorías, muchas de las hijas posteriores nacieron con un fuego espiritual que las hacía demasiado poderosas. En estas corrientes, las hijas de Adán y Eva no eran solo madres de pueblos, sino guardianas de saberes perdidos, de la medicina, los astros, el alma. Tal vez la historia de las hijas de Adán y Eva sea más que un misterio histórico. Tal vez sea una metáfora poderosa.
sobre el olvido de las voces femeninas, sobre el origen complejo de la humanidad, sobre cómo el bien y el mal se mezclaron desde el principio. Pero si algo está claro es esto: la historia de la humanidad no comienza solo con Caín, Abel y Set, sino también con Abán, Asura, Valvira, Luluba y las demás hijas invisibles del Edén. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún episodio, y dejar tu comentario con lo que más te impactó. Tu voz cuenta.